Buenas tardes, Día Político por TSI. Un tema importante. Se cree que la próxima semana, cuando se retomen las sesiones en el Congreso Nacional, se puede someter a discusión la derogación del decreto 117-2019 que contempla el fuero de los diputados en el Congreso Nacional. En pantalla, y vamos a leerlo, en pantalla le voy a presentar acá lo que contempla este artículo. Ahí está todo el decreto, pero dice el artículo 1, decreta adicionar el artículo 10A al decreto número 363-2013 de fecha 20 de enero del 2014, contentivo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual debe de leerse de la siguiente forma. Y ahí en la parte de abajo están 10 incisos que contemplan la función legislativa. Luego dice, la función legislativa es inviolable e indelegable. Consecuentemente, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205, numeral 3 de la Constitución de la República, siendo el Pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción. Contra la función legislativa únicamente procede la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 184 de la Constitución de la República. Don Luis Redondo ha dicho que hay una iniciativa de ley que puede discutirse la próxima semana. Yo quiero presentar a mis invitados. Aquí en el estudio me acompaña la doctora Claudia Ramírez del Partido Salvador de Honduras. Doctora, es un gusto saludarla. Mucho gusto. Y también en el Zoom está el diputado Marco Luis Girón, a quien los saludo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a la doctora Claudia también. Y no sé quién más está ahí en el foro porque no veo, pero un saludo a todo el pueblo hondureño. Perfecto. Comencemos. ¿Por qué se pretende derogar este decreto? Porque prácticamente como está este decreto hay inmunidad para los diputados. Bueno, este decreto, de acuerdo a la historia, data desde 1957, el cual es bueno saber la historia y cómo esto ha ido evolucionando, porque así como en algunos otros artículos o decretos hemos visto que se le da una evolución a lo que debería de ser justicia, entonces lo que va haciendo es una metamorfosis y lo que se va produciendo en estas leyes es realmente que se legisla una corrupción. En el caso de el 117-2019, que data del fuero legislativo, posteriormente en el gobierno de Pepe Lobo hubo una alta comisión de la ONU a donde gracias al clamor del pueblo se llevó y fue derogado Posteriormente en el 2019 a Matacaballo, el Partido Nacional con el Partido Liberal, exceptuando uno de los diputados que fue don Mauricio Villeda, vinieron y resucitaron de nuevo decreto legislativo donde miramos que no hay más que lo que genera es una inmunidad que se traduce a una impunidad para todo aquel diputado que se pueda estar involucrando en una situación de penal o de situación civil. ¿Habrá voluntad el 17 de octubre, doctor Marco Eliú? ¿Habrá voluntad entre todos los diputados de eliminar este fuero legislativo, así como se plantea en la iniciativa de ley, este decreto 117-2019, y con la perspectiva que introduce la doctora Claudia Ramírez? Bueno, quiero decirle a usted, a la diputada y al pueblo hondureño que hemos sido convocados para el 17 de octubre y el tema principal de la agenda es la elección del fiscal general. Y esperamos, de acuerdo a cómo están las últimas negociaciones o acuerdos, ya hay un preacuerdo entre las principales fuerzas políticas. Desconozco si el PSH va a acompañar esas propuestas, pero sí hay ambiente para elegir el próximo fiscal. Después de elegir el fiscal, podemos discutir cualquier tema de interés nacional. En el caso actual de que compete y que usted hace la pregunta, también hay que hablar de los antecedentes de la ley. Antes era una ley de inmunidad parlamentaria, o sea, los diputados tenían inmunidad. Fíjese que hubo casos de que diputados de congresos anteriores, antes de que se quitara la ley de inmunidad en el Congreso Nacional, que podían asesinar
y no iban a la cárcel. Bueno, yo tuve un caso de que un familiar le alquiló a un diputado un local comercial y durante los 4 años no le pagó la renta. O sea, había inmunidad de todo tipo. Luego, como muy bien lo dijo la doctora Claudia, se ha venido reformando y ahora en lo que ha quedado es un fuero legislativo que no es una inmunidad, porque solo es básicamente cubre las funciones legislativas. Por ejemplo, antaño se decía que la banca tenía magistrados en el Congreso Nacional. No pongas una denuncia, una demanda contra un banco porque la vas a perder porque ellos ponían magistrados. Y era una realidad. Entonces, en vista de eso, no se quitó la función legislativa, se dejó el fuero precisamente porque si usted hace una ley, por ejemplo, que aprobemos nosotros la ley de justicia tributaria, sí, se puede imaginar que los empresarios empezaran a hacer una cacería de los diputados que votemos a favor del fuero de la ley de justicia tributaria. Entonces los diputados tienen que tener cierta protección, pero repito y recalco, sobre la función legislativa, no sobre actos de corrupción. Entonces usted, no sobre el manejo. Doctor, permítame, entonces usted no está de acuerdo que se elimine este decreto. Porque este decreto habla de protegerlos a ustedes en su labor legislativa. Ahí es donde les da cierta inmunidad a ustedes los diputados. Pero claramente lo dice en función legislativa, pero no dice que usted se va a cometer actos de corrupción. Por ejemplo, nosotros eliminamos, creo que fue el decreto 116-2019, si no recuerdo, alguien que me corrija, que le quitamos lo que en el Partido Nacional puso como una inmunidad en casos de corrupción en el manejo del fondo departamental, donde se derogaron más de 2.000 millones de lempiras que no se sabe dónde están. Los diputados actuales o anteriores que tocaron ese fondo departamental a razón de 2.000 millones deben de ser investigados y se quitó ese decreto. Doctora, es que por eso hay que aclarar estas cosas. Sí. Este decreto 117-2019 les da inmunidad a los actuales diputados del Congreso Nacional en su función legislativa. Sí, ahí claro dice que es de orden penal y civil. Correcto. Entonces habría que ver los alcances realmente que aquí están plasmados, ¿verdad? Y interpretarlo, porque la verdad es que ya ha sido llevado incluso que es inconstitucional. Hay varias cuestiones ya sometidas a la Corte Suprema, los cuales no le han dado trámite, es lo que tenemos enterado. Pero un ejemplo es de lo que dice el doctor, ¿verdad, Eliud? La derogación del 116-2019 que fue parcialmente derogado, o es allí a donde yo le vuelvo a decir, las leyes pareciera que están sufriendo una metamorfosis al punto de ver qué me conviene a mí y cómo alegro al pueblo. Esa es una situación. Porque desgraciadamente hay que acordar que nuestro pueblo lo que ve no es más que la superficie del iceberg y nos mira las profundidades de lo que ahí está ocurriendo. Las subvenciones se continúan dando, no son obligatorias y solo las toman aquellos diputados que las van a reclamar. Y eso obedece a ese trasfondo de lo que era el fondo departamental, ¿verdad? Que es otro que sufrió una metamorfosis desde el año 2006, 2009 aproximadamente hasta el día de hoy. ¿Y hoy qué es lo que está quedando? Está quedando esa cascarón de los subsidios, de las subvenciones. Entonces es ahí a donde nosotros miramos que pues hay que tener claro realmente todos los alcances que tiene este 117-2019. Correcto. Pero hay una cosa muy importante y yo estoy muy de acuerdo con el doctor Eliud, que primeramente el 17 nosotros debemos de ser ya llamados después de 42 días de no poder elegir el fiscal general y fiscal general adjunto a eso. Honduras urge hoy de ese fiscal. Nosotros como Partido Salvador de Honduras pues no hemos tenido más comunicación. Ahora, como dice él, que ya está avanzado, ¿verdad? Sí, porque el doctor nos dice que hay un avance. Sí. Que hay un avance. Yo quiero ir a la pausa. Para que sigamos hablando de este tema y del fiscal, porque cuando el doctor Eliud dice que hay un avance preliminar, bueno, que lo desarrolle aquí en el programa. ¿Le parece, doctor Marco Eliud? Ya regresamos. Con todo gusto. Bien, doctor Marco Eliud Girón,
el artículo 184 de la Constitución de la República les da el mecanismo a quienes quieran proceder en contra de la acción de los diputados, de la acción legislativa, mediante un recurso de inconstitucionalidad. Pero hay inmunidad en esta función legislativa en estos momentos, porque nadie puede venir e interponer una acción penal ante el Ministerio Público por una acción o por una ley que se esté aprobando en el Congreso que no convenga. Por favor, diputado. Sí, es correcto. Es como que a usted le pregunte a un sindicalista si está de acuerdo que le quiten el fuero sindical. Inmediatamente son despedidos de las empresas, ya sea estatales o privadas. Es muy diferente el fuero legislativo a la inmunidad legislativa que se gozaba anteriormente. Correcto. Que, como repito, el diputado podía asesinar, robar y no iba preso. Ahora no. Y hay casos concretos. Recuerda usted el caso de las pastillas de harina, que ya es cosa juzgada, pero pues, forma parte de la historia, donde estaba la diputada Elena Gutiérrez formando parte de la directiva y pues la Corte la sacó del Congreso Nacional durante estuvo el juicio. Creo que hubieron otros casos. Sí, sí. Antes los diputados gozaban de dispensas vehiculares. Podía introducir un vehículo al año y ahora ya no. Si yo quiero introducir un vehículo tengo que pagar impuestos. Antes los diputados lo que hacían es que vendían esas dispensas. Había un famoso caso del diputado Maserati, que vendió la dispensa a un multimillonario que introdujo un carro Maserati italiano aquí en el país. Correcto. También los diputados antes no pagaban impuestos cuando había inmunidad legislativa y ahora sí pagamos impuestos. Entonces hay una gran diferencia entre inmunidad legislativa y fuero legislativo que solo compete a la función legislativa que es... Solo queda algo, doctor. Leyes y proyectos de ley. Solo les queda algo. Pendientes. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Es las subvenciones, hombre, que les dan cada mes a los diputados. La subvención. Sí, la subvención es diferente creo que ¿cómo le llama la doctora? ¿O cómo se llama en la ley? El 116-2019. Sí, el fondo departamental. Fondo departamental. El fondo departamental, sí. Lo que se eliminó fue una ley del fondo departamental donde se decía que el diputado no podía ser investigado por el manejo del fondo departamental. Correcto. Y eso es de aplaudirlo. No podemos ser sesgados y ser mezquinos en no ver que eso fue una buena acción. Correcto. Porque hay 2.000 millones de lempiras derogados en fondo departamental que no han sido investigados y ahora se puede investigar. Ahora, con las subvenciones que está dando este Congreso Nacional, el diputado que lo tome, porque es opcional, el que lo quiera tomar, correcto, toma, el que no lo justifique, no lo liquide correctamente, se le deduce de su sueldo. Bueno, ¿y qué busca entonces el presidente del Congreso? La verdad es que nos llama la atención a qué está obedeciendo él. Realmente Honduras necesita ser una patria, una nación con altos niveles de democracia, de institucionalidad y que un Estado de Derecho esté funcional. Entonces, desde ese punto de vista estamos viendo que preocupa la situación de lo que quieren realmente establecer. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista más arriba y estoy viendo de venir y obedecer a órdenes que de repente ni muchos diputados lo saben, ni muchas instituciones que obedecen a cuestiones internacionales como el Foro Sao Paulo. O sea, para usted esta es una agenda de Sao Paulo. Claro, todo esto va mellando y cuando usted mira el orden, recordemos que el artículo 4 ya dijo qué tipo de gobierno tenemos y ellos se denotan y ahora lo dicen, aunque no está escrito en la Constitución, que somos un gobierno socialista democrático, que no entiendo dónde existe el socialismo y la democracia en esos términos. Realmente, la verdad es que yo me apego mucho a los términos y a lo que dice cada término. Doctor Marco Eliu. Bueno, siendo sincero, yo desconocía que esto venía de parte del presidente del Congreso, Luis Redondo. Pensé más bien que venía de parte de la diputada Claudia Ramírez, así que hago esa aclaración. Lo que sí sé, porque yo no vi completa la conferencia cuando vinieron de Rusia, pero lo que sí sé es que hay una propuesta en vista de que el Partido Nacional en las últimas sesiones, cuando dejó de gobernar, no dejó 128 diputados, sino que dejó 256 diputados, porque ahora se les paga a propietarios y a suplentes por igual, no en igual proporción, pero lleguen o no lleguen a trabajar, se les paga. Y ve usted como el CNA ha dicho claramente cómo se están erogando millones y millones.
y sí va una propuesta dirigida a que se le pague al diputado que fue electo, que es el propietario. Claro, el suplente también fue electo, pero bajo la tutela del propietario, y que se le pague al suplente solo cuando llegue a las sesiones, como ha sido históricamente, y que el Partido Nacional trastornó para beneficiar a sus diputados, y eso lo hizo cuando ya sabían que habían perdido las elecciones, y eso aparentemente sí hay ambiente en los diputados suplentes, al menos del Partido Libertad y Refundación. Desconozco si hay ambiente en los otros partidos políticos de que al suplente se le pague solo cuando llegue a sesiones y que actúe como su nombre lo indica, como suplente. ¿Lo dice por experiencia propia, doctor, con su suplente? No, como le digo, ellos ya lo han discutido en la bancada. Los suplentes tienen también su bancada, ¿verdad? Y ellos están de acuerdo. Y me refiero a los diputados suplentes del Partido Libertad y Refundación. Ellos ya han discutido el tema y están de acuerdo. Permítame, sáqueme de una duda. Esta iniciativa la presentó el presidente del Congreso, ¿verdad? Sí, él solo puso en la agenda, él lo dijo en conferencia de prensa antes de irnos de vacaciones morazánicas, y dijo que el 17 íbamos a tener esa agenda, inclusive la que acaba de mencionar el diputado Eliud. Cabe la pena mencionar que al parecer pedimos nosotros como Partido Salvador de Honduras, la bancada lo que quiere es la derogatoria de la ley orgánica, que no vengamos a venir y a quitarle un pedacito a la ley orgánica que me conviene a mí por algo, porque allí puede venir y retomar el anterior, dejo el pollo sin la ala, porque no me conviene la ala, no me gusta la ala, ¿va? Me gusta la pechuga y la pierna. Entonces es ahí que él debe de derogar toda la ley. ¿Por qué? Porque después vamos a tener ese problema que va a poner los diputados suplentes a beneficio de ellos, como nos ha ocurrido, que ha sido a la brava, ¿verdad? Yo fui producto de que nos quitaron una vez el curul, de manera introspectiva, ¿verdad? De una vez. Entonces es allí que tenemos que ver la situación y ver qué es lo que realmente ellos están queriendo hacer. El pueblo tiene que tener claro y ver, porque esto es como un ajedrez, ¿verdad? Quito la pieza ahorita que es beneficiosa, pero no me conviene, y pongo esta. Entonces Honduras está debatiendo en momentos extraordinarios, y también hay que ver lo que está pasando globalmente. Voy a la segunda pausa, ya regresamos en Día Político por TS. Bien, quiero cerrar ya el programa con este tema. ¿Cuáles son los acuerdos preliminares que hay para el tema de elección del fiscal general y adjunto, doctor? Sí, antes quería aclarar algo que dijo la doctora Claudia. Mire, por ejemplo, lo de derogar es subjetivo. Por ejemplo, con el Código Penal hay quienes quieren que se derogue completamente, otros que se reformen. Igual lo es la ley orgánica del Congreso Nacional, pero podemos empezar por algo. Empecemos a eliminar las cachurecadas que nos dejaron en la diarrea legislativa cuando el Partido Nacional perdió las elecciones, como por ejemplo dejar 256 diputados en vez de dejar 128. Por algo hay que empezar, y créame que el pueblo lo va a ver muy bien, que seamos solo 128 diputados con su respectivo suplente, y que el suplente llegue y se le pague de acuerdo a las sesiones. ¿Y por qué no decirlo? Que al diputado propietario también se le pague por sesión, porque hay diputados propietarios que no llegan y hay suplentes que más bien llegan más que el propietario. Así que se puede hacer eso. Y respondiéndole a su pregunta, nosotros tenemos la confianza de que a partir del 17 de octubre, la próxima semana, le demos la buena noticia al pueblo hondureño de que hay un nuevo fiscal. Los acuerdos van por muy buen camino, ya hay un preacuerdo entre las principales fuerzas políticas, el Partido Libre, el Partido Nacional, y aunque lo niegue el presidente del Partido Nacional, que le pregunten al principal líder del Partido Nacional, Narri Asfure, si es cierto o no es cierto lo que yo estoy diciendo. ¿Y ese acuerdo preliminar qué contiene? No, yo lo desconozco porque no he estado en la mesa de negociación. Lo único que le puedo decir es que hay un preacuerdo, que junto a los dos sumamos 93, 94 votos, se sumaría el Partido Liberal, y pues yo creo que al partido PSH no le quedaría otra alternativa, o de abstenerse o de unirse o votar en contra. Bueno, gracias, doctor Marco Eliud, muy amable. Conclusiones, gracias a usted, doctor.
Bueno, recordar que el artículo 60 de la Constitución de la República dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Esto significa que el que comete actos no reñidos a la ley deben de pagar sus culpas. Y realmente Honduras hoy se está debatiendo, y eso es lo que siente la población al platicar y ver. Estamos debatidos entre dos males, desgraciadamente. Es difícil y tenemos que como pueblo ir saliendo poco a poco en un proceso que sea justo, democrático y en bien de la población de Honduras. En la situación de Honduras todos los conocen, la migración, la salud, la educación, todo eso debería ser prioritario en estos momentos más que otros temas que tocan y divagar en discusiones estériles que no nos llevan a nada, sino construcción de una nación. Honduras es el país de 5 estrellas. Doctora Claudia, un placer, muy amable. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy, que pase usted una feliz noche.